Buenas y buenos. El 10 de agosto de 1557, un ejército español, dirigido por el duque de Saboya, Manuel Filiberto, derrotó en la localidad de San Quintín, en Francia, al ejército francés dirigido por el almirante de Francia, Montmorency. Aquella victoria fue tremenda y Felipe II quiso hacer una conmemoración del hecho construyendo el monasterio del Escorial, del que muchos habréis oído hablar. ¿Fue esta la verdadera razón por la que se construyó el monasterio del Escorial? Bueno, ahí hay muchas cosas que decir, muchas cosas de qué hablar y muchas matemáticas que hay detrás. Así que sin más dilación, ¡vamos a por ello! En este monumento, que alguien calificó como la octava maravilla del mundo, ¿Cuáles son las otras siete, maestro? no es momento ahora para hablar de eso. En este monumento decía las matemáticas, el arte, la religión, la historia, todo ello se junta y forma un monumento realmente memorable. No podéis dejar de visitarlo porque es realmente, desde cualquier punto de vista que se considere, maravilloso. En primer lugar, hay que decir que según la carta fundacional del edificio, realmente lo que Felipe II quería hacer era un panteón, un sitio donde enterrar a su padre, Carlos I, y a sus descendientes. De hecho, todos los reyes de España, desde Carlos I hasta el día de hoy, están enterrados allí. Todos, bueno, menos dos, Felipe V y Fernando VI. ¿Y dónde están enterrados, maestro? Pues la tumba de Felipe V podéis visitarla en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, que está en Segovia, y la de Fernando VI en el convento de las Abadesas Reales, que está en Madrid. Parece que lo de San Quintín entonces no fue más que una excusa para envolver algo que no era religiosamente correcto en la época. Era una religiosidad muy ortodoxa, la que había en el catolicismo en aquella época, y los tiros iban en la corte de Felipe II por un lado un poco diferente. Ese atraso que la leyenda negra atribuye a España, y particularmente a reyes como este, era algo totalmente infundado, es algo totalmente infundado. Allí se juntaban las artes, se juntaban las ciencias, se juntaban todos los conocimientos de la época que vamos a ir un poquito desgranando y viendo cómo todo lo que se hizo en el Escorial tenía su razón de ser. Por supuesto que todo no lo vamos a ver, pero un poquito sí. Para los que hayáis visitado el monasterio, veréis que una de las cosas que destacan allí es la biblioteca. La biblioteca fue durante mucho tiempo de las más grandes del mundo y seguramente la más grande de la cristiandad. A Felipe II le encantaba rodearse de científicos, de matemáticos, de astrónomos, de astrólogos. Recordad que en esa época la astrología lo englobaba todo. No era nada diferente el hacer una carta astral con estudiar el movimiento de los astros. Todo era la misma ciencia, digámoslo así, aunque después con el tiempo pues la astronomía quedó como ciencia y la astrología quedó en esa cosa que es ahora. La vertiente astrológica de esta ciencia, más concretamente la de las adivinaciones, la de las cartas astrales, chocaba bastante con lo que era la Inquisición en la época. Entonces el rey tenía que mantenerse un poco al margen, al menos en apariencia, de todos aquellos conocimientos. Cosa que no era fácil, incluso su arquitecto Juan de Herrera cayó en las garras de la Santa Inquisición y fue el propio rey el que tuvo que salvarlo de ellas, porque era peligroso estar en posesión de cierto tipo de conocimientos. De hecho, se le hizo una carta astral al edificio, y esa carta astral hizo que las obras que estaban ya preparadas para empezar tuvieran que dilatarse un poquito en el tiempo para poder comenzar con la cimentación. Porque la carta astral decía que el edificio debía comenzarse en la siguiente conjunción entre Júpiter y Saturno, que era un acontecimiento, digamos, de poder. Y que además coincidiera con la conjunción Sol-Luna, lo que llamamos la luna nueva que es un momento de empezar nuevos proyectos. Además, la luna se debía encontrar en la casa número 10, que se relaciona con la realeza. De forma que la conjunción de todos estos elementos se dio justamente ese día 10 de agosto, que era el día de San Lorenzo, un santo además español y que fue el primero, por cierto, al que se le dedicó culto público. Y no solo eso, sino que la siguiente conjunción Júpiter-Saturno tendría lugar 20 años después. Entonces se calculó la obra para que el día de la finalización fuese la siguiente conjunción entre Júpiter y Saturno. El rey, por cierto, nació en una conjunción Venus-Júpiter, lo cual quiere decir que Júpiter,
que era un tío, como sabéis, bastante importante, estaba muy envuelto en todo lo que era la vida del monarca. Es curioso porque cuando tenía 22 años, su padre Carlos I lo llamó a Flandes. Allí conoció a Matías Jaco, que era, o Jaco, bueno, no sé cómo se pronuncia, era una especie de médico, astrólogo, astrónomo, bueno, todo un poco alquimista, todo aquello que en la época se confundía en uno, y le hizo una carta astral. Esta carta astral se llamaba el Prognosticón, y la conservó toda su vida, y cada vez que tenía que tomar una decisión importante, iba al Prognosticón, le echaba una ojeada y tomaba la decisión en función de lo que ahí se dijese. Esto, que parece antediluviano, no es nada extraño. Se sabe que incluso presidentes de Estados Unidos han consultado a astrónomos, o astrólogos mejor dicho, para tomar decisiones importantes. No estamos diciendo nada que sea realmente una excepción en la historia. Esto me recuerda que Felipe II también conoció a John Dee. No sé si habéis oído hablar de él. Bueno, sabéis que Felipe II llegó a ser rey de Inglaterra porque se casó con María Tudor. Entonces, en una de esas visitas, John Dee era un famosísimo astrónomo, de los más famosos que ha dado la historia, y él también le hizo una carta astral. Por cierto, John Dee fue el que inventó lo del 007. Él firmaba los documentos secretos poniendo dos ceros que significaban los ojos, que eran solo para que los viera la persona a la que iban dirigidos, y el 7, que era un símbolo cabalístico. De forma que incluso a día de hoy, en los documentos secretos en el Reino Unido, pone For Your Eyes Only, que significa solo para sus ojos, como la película de James Bond, que se inspira en eso. Y ese también le hizo su carta astral al rey. Esto me recuerda, por cierto, que hay otra película de James Bond cuyo título es El mundo no es suficiente, que es justamente el lema de Felipe II. Lo que pasa es que Felipe II, su lema estaba en latín, pero dice exactamente eso. El mundo se le quedaba pequeño, el mundo no es suficiente. Por cierto, en las películas de James Bond el doble cero se ha desvirtuado un poco, porque el doble cero significa licencia para matar, que es otra de las películas de James Bond, por cierto. Y después el número que viene detrás es el número de la gente, 001, 002, 003, y James Bond, que es el 007. El edificio tiene forma de parrilla. Si conocéis un poco la religión católica, el santo, San Lorenzo, fue martirizado quemándolo en una parrilla. Esto de San Lorenzo, digamos que, como decíamos, era un poco la cobertura legal para el edificio, pero las dimensiones que tiene están totalmente inspiradas en el Templo de Salomón. Las proporciones eran algo tan importante mantenerlas como el Templo de Salomón, que cuando se aumentó el número de monjes que se tenía pensado para el principio, en vez de hacerlo más grande, lo que se hizo fue más alto, de forma que la planta del edificio siguiera siendo la misma. Por cierto, si os habéis preguntado por qué se llama el Escorial, pues también os digo que hay varias teorías. Una es por unos árboles que había por allí que se llamaban esculos, otra es porque había un bosque muy tupido y por lo tanto estaba escuro. Otra es por la escoria de hierro que había allí de los herreros que funcionaban antes de que se construyera el edificio, pero realmente no se sabe cuál es la buena.